A continuación, realizaremos una breve explicación de algunos conceptos fundamentales para la creación de proyectos en bases de datos. ¿Qué es un diagrama entidad-relación? En resumen, es un diagrama de flujo que nos permite relacionar características o, o atributos de un cliente. Entonces, en este diagrama tenemos tres figuras: un cuadrado, rombo y unos como óvalos que van a representar los atributos. Los rectángulos van a representar la entidad y los rombos van a representar la relación que existe entre dos entidades. Siempre se debe realizar una relación entre dos entidades, y los atributos caracterizan la entidad, que son como características o descripciones que el cliente desea como referenciar con respecto a su línea de proceso o entidad dentro de la organización. El diagrama relacional es un diagrama un poco más dividido, como un diagrama más específico que registra diferentes conceptos. En este caso tenemos campos o atributos, que es toda la tabla en general, pero también la podemos dividir en columnas. Entonces la sección de nombre sería un campo, la sección de nacionalidad sería otro campo, la institución otro campo. Y los registros o tuplas son las filas. Las filas deben ir relacionadas eh, cada dato, cada valor dentro de la fila. Los tipos de bases de datos que actualmente tenemos son bases de datos relacionales, que principalmente están diseñadas para almacenar datos estructurados en tablas relacionadas entre sí. Entonces, una característica propia de estas bases de datos relacionales es, como las anteriores, las que se explicaron, están organizadas en filas, en columnas y en tablas. Las siguientes son las bases de datos NoSQL, que estas no utilizan tablas o claves, sino que utilizan una gran variedad de datos. Son más descriptivas, son más resumidas en documentos, en gráficos, y dan más rendimiento y es mejor estructurado como la entendibilidad del cliente. Las bases de datos orientadas a objetos almacenan datos, almacenan información como objetos dentro de la base de datos. Tenemos también las bases de datos de grafos, que son diseñadas como con datos relacionales, y estas más que todo se utilizan en redes sociales, en redes de transporte, y sus aplicaciones son más aplicadas hacia el análisis y búsqueda de patrones en grandes datos de conjuntos relacionales. También tenemos otro tipo de datos, de base de datos, que se guardan en memoria. Estos se almacenan directamente en la memoria interna del computador y permiten guardar la información que se desee. Esto más que todo se utiliza en videojuegos o como archivos que se puedan guardar. La estructura de requerimientos es una descripción de la solicitud o más requerimientos propios del cliente, como saber qué es lo que se solicita, qué es lo que se desea crear por el cliente. Para ello se creó una estructura de requerimientos que ayuda más como una guía para saber un paso a paso de qué debe cumplir el sistema para que el cliente pueda utilizar esta misma base de datos.
Algunas estructuras que se lograron encontrar son las siguientes. La IEEE 1233, que es una guía para desarrollo de especificaciones. En esta guía pues, se muestra una serie de pasos, serie de instrucciones para crear los requerimientos del sistema, basados en los requerimientos del cliente. La EARS es otra guía para un requerimiento, y en este lo que se hace es una guía más detallada, pero esperando siempre una respuesta más a futuro, como una predicción para evitar fallas futuras o eventos no deseados que se puedan registrar en la base de datos. Y por último, el User Stories, su como principal característica es que se centra mucho en el usuario y se centra más en las especificaciones y requerimientos del cliente. Se centra más en atender las solicitudes que expresa el cliente. ¿Qué es un modelo conceptual? Los modelos conceptuales proporcionan una perspectiva para la empresa, más que todo para cómo organizar los datos, la información que se tiene y en cómo encontrar la relación que se encuentra entre las diferentes entidades dentro de la organización. Entonces, estos diagramas van de la mano con los diagramas de relación que se explicaron anteriormente. Y por último, tenemos que es un modelo lógico. Un modelo lógico no es específico de una base de datos. Se describe como aspectos relacionados con las necesidades de la organización. Esto quiere decir que se expresa más que todo en simplificar o dividir las solicitudes del cliente. Entonces, en este caso, podemos ver como la comparación, la división de las entidades y los atributos con respecto a la relación de diferentes entidades que se tienen externas también a la empresa, cómo éstas se pueden relacionar y cómo se puede crear el modelo lógico para identificar estos mismos tipos o subtipos que se tienen dentro de la organización. También toda esta información se recopila basado en la solicitud o requerimiento del cliente.